Señoras y señores, sean bienvenidos a nuestro canal de YouTube, ya en el último video del día de hoy. Espero que estén muy bien. Vamos a hablar acerca de algunas noticias que nos parecen interesantes. Si ya viste el título del video, pues quédate conmigo porque nos parece muy interesante. Vamos a hablar de Morena, de AMLO y por supuesto de la migración. Vamos a tocar primero el tema de Morena y la oposición, que por primera vez en el sexenio se han puesto de acuerdo. Desde que Andrés Manuel López Obrador entró a la presidencia de México, ha habido esta guerra entre la oposición y el actual gobierno que es encabezado por Andrés Manuel López Obrador y el partido Morena. Pues esta vez Morena y la oposición suman esfuerzos contra la ampliación de mandato en Baja California. Recordemos que ampliaron de 2 años a 5 años pues el mandato en Baja California, cosa que a muchos no les gustó y la mayoría de los elementos políticos en México dijeron que esto era un atropello. Pues bueno, legisladores de Morena, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD presentaron ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo en contra de la reforma de ampliación de mandato en Baja California que aprobó pues el Congreso local. Recordemos que pues en Baja California se rigen pues no con otras medidas, pero sí hay un Congreso local diferente al nacional. Sin embargo, no se pueden pasar nada más así como ellos quieran y tomarse atribuciones que competen a nivel nacional. Por lo cual la vicecoordinadora de los diputados de Morena, Tatiana Cloutier, señaló que el actuar inconstitucional del Congreso de Baja California logró unir a la mayoría de las fuerzas políticas en el país para hacer un llamado respetuoso y energético a por tomar atribuciones más allá de lo que les compete. Como yo se los decía, su compañera de la bancada, Lorena Villavicencio, dijo que desde Morena no están de acuerdo con lo que ocurrió en el Congreso de Baja California por ser un atentado a las instituciones democráticas, por lo que solicitan al gobernador Francisco Vega tome las medidas necesarias para evitar que sea publicada esta ley correspondiente. Por el momento yo quiero decirte que también Francisco Vega, por supuesto, ya salió a hablar y dijo que van a luchar con todo para que esta ley no sea publicada y no sea válida. Entonces en este momento se está librando una lucha entre el Congreso local y los demás diputados de todos los partidos. Ahora sí se unieron todos los partidos para tumbar esta ley. No estoy de acuerdo estoy de acuerdo que hagan las investigaciones correspondientes para que se sancione a los diputados que cometieron este atropello a la Constitución y a las instituciones democráticas, que se hagan responsables de sus actos. No nos parece muy importante que no se quede en la impunidad un acto que atente, insisto, contra las instituciones democráticas. Es lo que están diciendo. Pues enhorabuena que se hayan unido por primera vez los diputados de diferentes bancadas y que tomen esta ley que no ha sido no bien recibida por nadie, ni por los políticos ni por los mexicanos. En otras noticias, dijo el presidente: el que gana 600,000 pesos mensuales, con todo respeto, es un corrupto. Y tiene razón. AMLO buscará perfeccionar la ley de remuneraciones. Fue lo que el día de hoy pues el presidente anunció ante los amparos que los jueces han concedido contra la ley de remuneraciones. Recordemos que, bueno, si no conoces la ley de remuneraciones, quiero decirte que esta ley impide a que los servidores públicos ganen más que el presidente de la República. Algo que obviamente a muchos servidores públicos no les pareció, por eso empezaron a meter amparos y demás, por lo cual en este momento hay servidores públicos que jueces concedieron los amparos y están ganando mucho más que el presidente de México, algo que es un poco injusto. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Muchos defienden a los servidores públicos y dicen, pero es que estudiaron y demás, se han invertido tiempo y lo que sea. Miren, señoras y señores, al menos yo voy a hablar en mi ciudad. Mi ciudad se supone que es una ciudad estándar, que además aquí hay una refinería, pero hay trabajos
donde los mexicanos ganan 1,500 quincenales. Estamos diciendo 3,000 pesos mensuales. Es realmente horroroso que una persona gane 3,000 pesos mensuales trabajando 8 o hasta 12 horas y que servidores públicos ganen más de $500,000 de pesos mensuales. ¿Creen que es algo justo? Se supone que los servidores públicos son puestos por el pueblo de México y no puede ser que un empleado del pueblo de México, de nosotros, de tú, de ti, de mí, de todos los que están viendo este video, ganen más que los mismos mexicanos. $500,000, más de $500,000 ganando un servidor público. Yo creo que es injusto y esta ley de remuneraciones, al menos en lo personal, yo no sé si tú la apoyas, no lo sé, pero en lo personal yo sí apoyo que no haya servidores públicos ya que ganen más de $500,000 cada mes. O sea, imagínense cuánto dinero se están llevando en un año si es que ganan más de $500,000 a cada mes. Bueno, muchas gentes no están de acuerdo. Por aquí dice, ¿quién gana 600,000 pesos mensuales? ¿Dónde está esa cifra? Déjeme decirse que sí, hay servidores públicos que ganan hasta 600,000 pesos por prestaciones y demás. Cuidado, el presidente de México también dio una cifra, pero se están contando prestaciones de ley que también tienen y lujitos por ahí que hay en leyes. Vamos a hacer un video especial para no meternos tanto en polémica. Si ustedes gustan y me dejen en la caja de los comentarios, les puedo hacer un video especial desglosando algunos de los sueldos más absurdos de mexicanos dentro de, pues, el gobierno o que sean servidores públicos, para que ustedes vean que sí se gana pues demasiado. Pero bueno, déjeme decirle que un grupo de migrantes intenta fugarse del Instituto Nacional de Migración en Monterrey. Así es, señoras y señores, nos informan que un grupo de migrantes intentó fugarse de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, localizada sobre la avenida Lázaro Cárdenas en Monterrey. Recordemos que no es la primera fuga que se da pues de un Instituto Nacional de Migración o dentro de las instalaciones. Ya hemos visto lo que ha pasado en Chiapas. El problema de los escapes, de las fugas, es que muchos migrantes pues denuncian al gobierno de México de que están horribles las instalaciones, de que no hay espacio, de que no hay comida, de que no hay higiene, de que no hay manera adecuada de vivir ahí. Muchos se han quejado, han salido videos, han salido entrevistas donde ni siquiera pueden bañarse todos los días. ¿Por qué? Porque pues está saturado y es realmente horrible, es un calvario según ellos. Entonces muchos migrantes buscan precisamente fugarse de esos lugares, además de que pues no les gusta esperar a que su trámite se realice y quieren hacer las cosas rápidos y ya ir hacia Estados Unidos, que en este momento las cosas ya están aún más difíciles. Así que si tú tienes algún familiar pues migrante o que quiera venir a México, o si tú en algún caso estás viendo este video, eres de otro país y planeas venir a México para ir hacia Estados Unidos, no lo hagas, vas a venir a sufrir. En verdad, de todo corazón yo te lo digo, no vengas, en serio, por tu bienestar, no lo hagas. Ya esto ya no es cuestión de que los mexicanos no quieren que vengan los indocumentados, sino que ¿a qué vienen? ¿Para qué vienen? A sufrir las consecuencias de una migración. No los va a dejar entrar el gobierno de los Estados Unidos. Ya grábenselo, las cosas se están poniendo más intensas. Y ahorita han salido muchos videos que no he querido presentarlos tampoco, pero han salido muchos videos a través de internet, si ya los viste, de cómo están deteniendo a inmigrantes en Estados Unidos, cómo hay familias en este momento de inmigrantes que están siendo detenidos, que el mamá la mamá, el papá son deportados y la familia queda allá. Entonces, ¿a qué vienen? No vengan, mejor quédense con su familia, que eso es lo que más vale la pena. Si no hay dinero, si no hay comida, eso
pues obviamente es importante, pero creo que lo más importante es tu familia. Entonces es un buen consejo desde mi corazón, y no siendo racista como dicen muchos allí en las redes sociales, sino que siendo de todo corazón, en serio. Pues bueno, señoras y señores, México en riesgo latente de una crisis humanitaria, es lo que nos dicen. Así es, México está latente en un riesgo de padecer una crisis humanitaria por el incremento de migrantes que buscan llegar hacia Estados Unidos. Así lo aseguró el día de hoy el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes Zúñiga, del cual vamos a hablar ahorita. Por eso se los estoy presentando, porque, señoras y señores, este señor nos dice que México se encuentra en un riesgo latente de sufrir una crisis humanitaria, algo que desde que entró el presidente Andrés Manuel López Obrador ha negado rotundamente, que dice que no hay crisis de ningún tipo, que todo está controlado, que la migración no es un problema y que no existe ninguna crisis humanitaria. Las personas que realmente son expertos en la materia están diciendo todo lo contrario. El funcionario detalló que aunque en mayo el número de migrantes que cruzó la frontera norte fue de 144,000 y se redujo a 100,000 en junio, estas cifras siguen siendo altas. Las diversas causas que incrementan el fenómeno es algo que nos afecta, porque es un riesgo latente de una crisis humanitaria para México. Otras cosas que dijo Reyes Zúñiga, pero quiero pasar a lo más importante, y es que el día de hoy la Cancillería anunció una inversión por 60 millones de pesos. Así es como lo estás escuchando, una inversión por 60 millones de pesos para atender a migrantes. Señoras y señores, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció este miércoles una inversión de 60 millones de pesos para apoyar a la rehabilitación de estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración, así como albergues del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en Tabasco, Chiapas y Veracruz. Así es, señoras y señores, lo anunció pues el señor que ya te había nombrado hace un momento, el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, quien informó que este presupuesto fue aprobado por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que busca atender de manera prioritaria, pues principalmente es lo que nos dicen, a los niños y niñas y adolescentes migrantes. ¿Cómo la ven, señoras y señores? Pues allí les doy el dato curioso de este día, que México invertirá 60 millones de pesos. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de los temas que hemos visto en este video. ¿Qué opinas acerca de lo que está diciendo este señor Maximiliano Reyes acerca de este peligro latente de México, pues de entrar a una crisis humanitaria? ¿Qué opinas de esta inversión que va a hacer México para migrantes? ¿Qué opinas de Morena y lo que está pasando en Baja California? Y lo que dice el presidente de México, que se va a buscar fortalecer la ley de remuneraciones. Mi nombre es Samuel Santiago y nos vemos hasta el próximo video.